Después de tantos meses sin volver a grabar otro capítulo del podcast Entonces Hablemos, decidí volver a grabar porque leí un libro que realmente me explotó el cerebro y sentí la necesidad y la obligación de grabar este episodio. El libro se llama Capitalismo Gore y es de la escritora Sayak Valencia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto a pensar realmente en que la perspectiva que tenemos de la realidad en la que vivimos se basa más que todo por vivir en un país de subdesarrollo o en una región de subdesarrollo y tercermundismo, y no porque realmente esa sea la verdad absoluta? Aunque cuesta pensar en la verdad absoluta. Pero lo que me refiero es a que al vivir en países que tienen una perspectiva completamente distinta de la economía mundial, lo que hacemos es una reinterpretación de lo que para otros países puede ser algo normal. Así que, bueno, sin nada más que hablar, les dejo este episodio que lleva por nombre Capitalismo Gore, la reinterpretación de lo cotidiano. Así que, entonces hablemos. Como lo decía al inicio, en el tercer mundo lo que se hace es reinterpretar la economía, debido a que los procesos mercantiles no responden precisamente a las prácticas que utilizan los países de primer mundo. Entonces, desde el tercermundismo se observa a todo el mundo desde perspectivas diferentes, las cuales son capaces de imaginar y producir nuevas modalidades de vida. Que seamos nosotros de distintos ambientes y perspectivas no nos quita la posibilidad de analizar de forma crítica la realidad del mundo en el que vivimos, sino que por el contrario lo que hace es aumentar y valorizar ese análisis, al abarcar conocimientos que posiblemente el primer mundo no tiene. Así que, haciendo ese énfasis de lo que es la perspectiva del primer mundo y del tercer mundo sobre el capitalismo y sobre las dinámicas mercantiles y de globalización, quiero empezar refiriéndome precisamente al libro que estamos analizando, y es el de Capitalismo Gore. Pero primero, quiero explicar un poco lo que es el capitalismo y luego lo que es lo gore para poder relacionarlo de una manera más congruente a la hora de explicar cómo esto se implementa en la sociedad. Entonces, bueno, el capitalismo consiste, según uno de los mayores pensadores y escritores de la historia, que es Karl Marx, en un sistema de producción cuyo trasfondo es inherente e injusto, en el que las clases proletarias son, por decirlo así, absurdamente exprimidas por la clase alta y la burguesía. ¿A cambio de qué? De bajos salarios por el ofrecimiento de una mano de obra barata para la producción de mercancías. Luego, teniendo eso como fundamento del capitalismo, hay que hablar de lo gore. Y bueno, en términos más generales sobre conceptualización, la palabra gore es utilizada como para definir algo que es violento y desagradable. Es más que todo refiriéndose a términos cinematográficos. Básicamente, además de las películas sangrientas, la palabra gore se utiliza para referirse a cierto tipo de ropa o imágenes con dibujos muy explícitos. Es básicamente lo que representa las escenas violentas, los sangrientos, los desmembramientos, los asesinatos, los infanticidios, las violaciones, la prostitución. Toda esta parte es como el análisis de lo gore como tal. Entonces, teniendo en cuenta que el capitalismo es el concepto ya explicado y lo gore es el concepto que también se acaba de explicar, hay que analizar al capitalismo gore. Y es que se puede considerar que el capitalismo gore es un proceso en el que la destrucción del cuerpo se convierte en sí en el producto y la mercancía. Por decirlo así, las formas de contabilización de la producción se remiten únicamente al número de muertes, ya que la misma muerte se ha convertido en la forma de subsistencia más rentable, donde la mercancía es la vida humana y la muerte es el negocio más rentable. El capitalismo gore es, por decirlo así, una forma de analizar al desarrollo del capitalismo en sí de una forma crítica, analítica e imparcial, reconociendo que existen múltiples problemáticas oscuras y agudas en los procesos de economía global. En el caso del libro, sobre problemáticas transfronterizas, específicamente sobre la situación que vive con el crimen organizado la frontera de Estados Unidos con Tijuana en México. ¿Pero qué? Lo que pasa es que es necesario repensar sus efectos para no pertenecer a estas prácticas y a su vez tratar de eliminarlas de la sociedad. Como lo dice en el mismo libro,
En el capitalismo gore no se busca analizar las problemáticas mediante un enjuiciamiento de la moral violenta, sino que se busca de forma ética e imparcial repensar el papel y el carácter vertebrador o estructural que cumple la violencia en la deriva del capitalismo y su desenlace en lo gore. Pero aquí es donde entramos a otro concepto, que es el capitalismo snuff, lo cual se diferencia del capitalismo gore, pero aquí les voy a explicar por qué. En el caso del por qué se diferencia el capitalismo snuff del capitalismo gore, hay que entender primero al capitalismo gore como una forma crítica de analizar al capitalismo snuff. Es decir, el snuff es más radical, más sangriento, más absurdo y mucho más grotesco en cuanto al derramamiento de sangre y las actividades ilícitas del crimen organizado. Básicamente es muy grotesco en cuanto a las dinámicas de violencia en medio de los negocios. La autora de este libro, Sayek Valencia, separa al gore del capitalismo snuff argumentando que las actividades ilícitas del crimen organizado son graves, pero están en los límites del gore, sin llegar a los extremismos del capitalismo snuff. Sin embargo, el gore avanza a pasos agigantados hacia el capitalismo snuff. En otras palabras, el capitalismo gore termina siendo un punto medio entre un camino sin retorno hacia el capitalismo snuff y una nueva forma de repensar lo que sucede para erradicar o al menos tratar de mitigar los efectos del crimen organizado y su vínculo con el capitalismo global. Y es que hay que entender que el crimen organizado se termina convirtiendo en la forma de negocio más rentable para el capitalismo. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez en países productores como Estados Unidos, en el que el capital de mercancía termina siendo muchísimo más relacionado al sector de producción y de las grandes empresas y de las industrias, en Latinoamérica no es tanto de esa forma, porque se termina viendo al crimen organizado como la forma de negocio más rentable posible, lo cual tiene a la vida humana como la mercancía más potente y donde la muerte y las actividades ilícitas terminan siendo el negocio más rentable, tanto para el que ofrece el trabajo como para el que ejerce ese trabajo. Básicamente el crimen organizado en Latinoamérica es algo que está sumamente arraigado, principalmente en México, pero esto porque termina siendo la cara del crimen organizado, pero en Costa Rica se presenta de formas absurdas también. Y es que el crimen organizado se convierte en un actor político, económico y social. ¿Y qué es lo que sucede? Que se instaura a la fuerza al capitalismo y al modus operandi de la sociedad y de los gobiernos. Sin embargo, sería imposible poder referirnos al capitalismo gore si no se trata sobre su relación o su vínculo, básicamente, con la globalización. Y es que primero quiero empezar con una frase que dice que la globalización no es un concepto serio, sino que la inventaron los norteamericanos para disfrazar sus intervenciones económicas en otros países. Y es que, bueno, sería imposible no referirnos a un proceso de globalización sin referirnos al país más globalizado y globalizador de la historia de la humanidad, el cual es los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a tratar el tema de su vínculo con la globalización. Y es que, como lo dice la misma autora del libro, no existe un espacio en el mundo que esté fuera del alcance del capitalismo. Entonces es por ello que al existir tanto liberalismo de mercado y tanta libertad económica, el desarrollo de los negocios puede tomar caminos incontrolables. Y entre ellos está el gore, camino que sin duda alguna termina tomando un papel importantísimo en el desarrollo de las dinámicas globales de mercado. Entonces, es aquí donde podemos afirmar que la globalización como tal, para irnos a términos un poco más de conceptos, termina siendo un proceso de expansión económica e intercambio de bienes que lo que hace es mover al mundo mediante la creación de necesidades y el movimiento variado de la economía. Hasta este punto, todo normal. Sin embargo, el contexto se torna plenamente oscuro y catastrófico cuando la misma se vincula con negocios ilícitos como lo es el crimen organizado, cuyo índice de sostenibilidad es muchísimo más alto de lo que cualquiera de nosotros pudiese pensar. En el capitalismo gore, como lo decía antes, la mercancía son las vidas humanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto produce que haya diversidad de negocios, ya sea en el narcotráfico, en la prostitución, en los infanticidios, en los asesinatos, entre otros. Básicamente la facilidad de transporte de mercancía es la que permite que el crecimiento de estos negocios
sea plenamente exponencial. Y uno de los factores que colabora con el mantenimiento de estas dinámicas mercantiles son las cantidades exorbitantes de dinero que se mueven con cada negocio, lo que termina creando la necesidad de cometer algo tan fácil como uno o miles de asesinatos para obtener una gran cantidad de capital. ¿Qué pasa con esto? Que crea un proceso de economía circular que no tiene fin, donde por cada muerto hay un nuevo integrante del negocio, por cada bala hay una muerte y por cada billete que se tenga en el mercado hay miles de personas necesitadas que encuentran en el crimen organizado dinero fácil. Existe una frase buenísima que vincula de forma directa al capitalismo gore con la globalización. Y es la que se observa en una de las páginas del libro que decía, "You can get whatever you can pay", lo que traducido al español significa, puedes tener cualquier cosa que puedas pagar. Y es precisamente esa su vinculación. ¿Debido a qué? A que no se refiere a cosas específicas o a productos en específico, sino que sea cual sea, o sea lo que sea que se quiera obtener, puede lograrse teniendo la suficiente capital de inversión. La globalización como tal, si se puede decir, produce necesidades. Y estas mismas se crean o se terminan creando por la desregulación del mercado laboral, por la falta de empleo, por la decodificación de los flujos financieros y, bueno, en el caso del capitalismo gore, por la facilidad de participación en actividades ilegales como el crimen organizado, lo que, en términos generales, afirma que lo único que mueve los negocios, independientemente de su grado de legalidad, es el dinero. Ambos conceptos se vinculan con el liberalismo, que como lo dice Foucault, Michel Foucault, es una práctica más que una ideología. El liberalismo termina siendo una forma de actuar orientada únicamente a la consecución de objetivos que, sean buenos o sean malos, siempre terminan siendo motivos económicos, objetivos económicos. Sabiendo cómo se relaciona el crimen organizado y cómo de cierta forma termina siendo como si pudiéramos analizar cualquier otro tipo de mercado, cualquier otro tipo de industria, de mercancía, así termina siendo el crimen organizado. ¿Por qué? Porque los cárteles terminan rigiéndose bajo las mismas leyes y las mismas funciones y funcionalidades y mecanismos de control por los cuales se rigen también las grandes industrias, donde hay un jefe que paga, donde hay un empleado que utiliza su fuerza de trabajo para poder vincularse a esta nueva dinámica de mercancía, en la cual en lugar de ir a trabajar 8 horas, lo que hacen es ir y matar a 15 personas que pertenezcan a otros cárteles y termina funcionando de la misma forma. Es igual con el negocio del narcotráfico. ¿Por qué? Porque como hay empresas que necesitan exportar sus productos hacia otros países, estas empresas, entre comillas, del crimen organizado lo que buscan es exportar también sus productos en todo el país, aunque sean ilegales. Entonces termina funcionando igual. Entonces se puede afirmar también, y haciendo un análisis histórico, que el siglo XX puede ser entendido como un sinónimo de violencia, lo cual se ha radicalizado a través del neoliberalismo y el advenimiento de la globalización. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar en el siglo XXI la realidad gore, que es la realidad que queremos analizar o que estamos analizando. Pasa que en 1980 se afianza completamente en Latinoamérica la narcopolítica. Y esto es algo que nos ha afectado tanto a nosotros como país costarricense, como a México, que es el país en el que más se presentan casos de narcotráfico y más se hacen análisis sobre los narcogobiernos que terminan rigiendo bajo las mismas leyes que se está rigiendo el país. Entonces terminan decidiendo por el país en beneficio de sí mismos y en función de sus negocios. Entonces, ¿cómo podríamos vincular al capitalismo gore al mercado y a las dinámicas económicas? Primero, para poder saber esto, hay que saber que los mercados están manejados mayormente por agentes que financian, emprendedores e inversionistas. Pero también existe un ente que tiene más poder, más aún que el mercado propio, y este es el narcotráfico, quien va de la mano con el capitalismo gore. ¿Qué es lo que sucede? Que los grupos de narcotráfico compiten con otros grupos a costa de ganar más dinero o respeto. Y para completar sus metas, estos tienen que arriesgar las vidas de otras personas y sus vidas mismas eh, para poder conseguir más capital.
Sin embargo, tienden a arriesgar las vidas de las demás personas, las cuales necesitan y están urgidas de esa capital para poder subsistir tanto como personas individuales como para poder ofrecerle el sustento a sus familias. Entonces, lo que sucede es que la pobreza y la falta de oportunidades laborales colabora completamente para que estos negocios puedan mantenerse como se han mantenido hasta el día de hoy y hayan podido hacer tanto daño como el daño que le han hecho a Latinoamérica. Ahora bien, la gente necesita el dinero para sobrevivir porque el mercado es el que dirige todo lo relacionado a la economía. Al final de cuentas, se trabaja para poder conseguir capital y para poder tener dinero, para poder obtener ganancias del trabajo que se haga. Entonces, se consigue dinero a través del trabajo para intercambiarlo para bienes, ya sea de la salud, del ocio, de cualquier cosa en el que se quiera poder gastar esos bienes que se obtienen. Pero lo que sucede en el capitalismo gore es que se obtiene dinero de manera más sucia, si se le puede llamar así, pero a la vez arriesgando la vida para poder obtener este dinero. Los narcotraficantes terminan siendo los beneficiados. ¿Por qué? Porque con el dinero ganado pueden comprar en el mercado, pero con lavado de dinero. Porque lo que terminan haciendo es utilizando un comercio ilegal para invertirlo en el mercado, lo que terminaría siendo legal o ilegal. Bueno, esa es una pregunta que nunca vamos a saber por el dilema tan ético que produce esto. Pero lo que queremos saber es cómo afecta esto a la economía. Y es que, aunque el poder del gobierno sea más fuerte que cualquier grupo narcotraficante, al menos en el papel, los gobiernos no tienen algo que los narcotraficantes tienen, lo cual es personas necesitadas económicamente. O bueno, sí las tienen, pero lo que pasa es que no actúan de la misma forma que actúan los narcotraficantes para poder ayudarles y colaborarles para el intercambio de la aceptación en cuanto a la sociedad. Y esto los convierte en entes sumamente poderosos, recibiendo primero autoridad, luego respeto, luego reputación y cuarto apoyo, lo que muchas veces lo usan para poder intervenir en el gobierno, utilizando la herramienta de la corrupción. Y así es como pueden cambiar la ley a beneficio de ellos para ser mayormente autoritarios en el mercado y así poder obtener las ganancias máximas respecto a todo lo que suceda en el mercado y en los negocios. Es por ello que son tan problemáticos eh, los narcogobiernos y la forma en la que el narcotráfico y este capitalismo gore afecta tantísimo a los gobiernos de Latinoamérica. Luego, creo que sería imprudente no hacer este análisis sin tocar los puntos que se indagan respecto a Costa Rica y su relación con el capitalismo gore. Y es que, bueno, ¿cómo podemos identificar este capitalismo en Costa Rica? Tal vez podemos decir que en la zona de la Cruz de Guanacaste se refleja gran parte del capitalismo gore. Tal vez no de forma tan grave como si se refleja en la frontera de Tijuana, en México, pero en realidad cumple con todas las características de un capitalismo gore. Las personas relacionadas con el narcotráfico son las más afectadas en la zona fronteriza de la Cruz, ya que se presentan homicidios, contrabando, prostitución, etcétera, y demás cosas relacionadas al concepto de capitalismo gore que hicimos en el mismo en el transcurso del podcast. Entonces, por decirlo así, la Cruz se convierte en un centro de atención para las autoridades de Costa Rica. Datos mencionan que en el año 2019 se presentaron 10 homicidios, en 2020 se registraron 6, que fue una tasa baja relativamente, y en el 2021 hubo 12 muertes en dicha zona. Todas las muertes mencionadas anteriormente son a causa mayormente del narcotráfico, por estos llamados ajustes de cuentas, dejándonos en claro que la Cruz es un lugar de violencia y peligro. Pero sería imprudente decir que en Costa Rica toda la violencia y todo el peligro se centraliza únicamente en el Cantón de la Cruz. ¿Por qué? Porque la gran área metropolitana tiene grandes lugares los cuales se dedican al crimen organizado y son los que más muertes producen por el crimen organizado en Costa Rica, las cuales son regiones como la Carpio, como la León 13, como Alajuelita, entre otros lugares en los que por lo general se conoce que sus dinámicas mercantiles consisten en el crimen organizado y principalmente ligados al narcotráfico. Entonces, luego de analizar la forma en la que primero se propone el concepto de capitalismo gore para analizar las dinámicas mercantiles del tercer mundo, creo que a manera de reflexión hay que saber que hay un problema gigante en nuestra sociedad y ese es el de la conceptualización de todo lo que nos rodea, porque cerrar las posibilidades bajo un solo concepto
termina rigiéndonos bajo una mentalidad sumamente estructural y cuadrada, sin permitirnos la posibilidad de abrirnos a nuevas ideas y a nuevas formas de análisis. Porque el conceptualizar todo lo que vemos, si bien colabora con su comprendimiento, cierra las posibilidades a interrogaciones más agudas sobre los significados. Y creo que nosotros mismos lo hacemos hasta con nuestro pensamiento. Cerramos nuestro pensamiento a pensar que no hay nada que pueda cambiar lo que nosotros hacemos si lo conceptualizamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al conceptualizar todo bajo un mismo término, ni siquiera estamos pensando en las miles de otras disyuntivas que se puedan generar y resolver por medio de los análisis críticos y el desglosar y de construir todas las teorías que tenemos como sociedad. Entonces es por ello que hay que analizar la forma en la que tenemos las posibilidades en nuestras manos de poder hacer que el capitalismo gore se pueda revertir. ¿Por qué? Porque si el capitalismo gore prevalece en medio de la sociedad y a través de los años, nosotros somos los que nos vamos a ver afectados. ¿Por qué? Porque cuando es la vida humana la que termina siendo el negocio más importante y la mercancía más valiosa, es donde todo pierde su sentido. Porque es la vida humana la que tiene que hacer que estas dinámicas funcionen, pero no ser la que está en tela de juicio para ver si sobrevive o no se sobrevive. Pero algo estamos haciendo mal en los gobiernos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no se presenta de manera tan repetitiva o al menos tan constante en países de primer mundo como Canadá o Rusia, Estados Unidos, etcétera. Que bueno, todos conocemos que hay mafias en estos países, pero tal vez no de una forma tan explícita, grotesca y gore como la que se observa en Latinoamérica. Y creo que nosotros tenemos que crear ese cambio desde la mentalidad de cómo analizamos al capitalismo y la perspectiva que tengamos del capitalismo en el mundo. Ahorita lo hacemos en Costa Rica, pero siempre tenemos que tirar la flecha a lo más alto y poder pensar en cómo podemos analizar, repensar y poder desglosar de forma crítica, analítica y sistémica las cosas que suceden y las dinámicas que suceden en Latinoamérica. Saber qué están malas, o sea, qué cosas malas están haciendo en los gobiernos, qué comportamientos no están funcionando, qué leyes no están funcionando, para que estas dinámicas mercantiles puedan mantenerse tanto y hayan podido prevalecer más de 2 siglos en la historia de la humanidad y que hasta el día de hoy sigan considerándose como el negocio más grande y más rentable de la historia de la humanidad. No es posible que el crimen, las muertes, las violaciones, la prostitución y todo lo gore termine vendiendo más que las dinámicas propias de negocio que se puedan tomar en cuenta para la economía global. La globalización ha colaborado con el que el pensamiento de todos termine rigiéndose bajo un concepto de ofrecer fuerza de trabajo para poder obtener ganancias. Pero el capitalismo ha hecho que tengamos que depender económicamente de nuestros gobiernos, no tanto de nosotros mismos. Aunque aunque el capitalismo muchas veces quiera pensar que lo que más se debe defender es la propiedad privada, creo también que una forma de analizar un mundo o una sociedad en la que no sea necesario cuidar la propiedad privada para poder nosotros pensar en dinámicas de negocio que eliminen al crimen organizado y al capitalismo gore y a las formas oscuras de ver el capitalismo, sino crear procesos de economía circular que nos permitan a nosotros mismos poder subsistir sin el peligro de que alguien más venga y nos lo arrebate, a como lo hace el crimen organizado en Costa Rica, en México y en toda Latinoamérica. Ver situaciones o eventos como los de ejemplos como los de Pablo Escobar en Colombia solo nos hacen reflexionar y pensar en que realmente algo estamos haciendo mal como gobierno. Porque para que estas cosas sigan pasando y para que este tipo de comportamientos y dinámicas de negocios se sigan presentando y prevaleciendo en medio del país, es porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada, nada, nada por cambiar estas dinámicas de negocio. Y mientras no se busque hacer un cambio radical para poder eliminar todas este cáncer de la sociedad que es el crimen organizado, no vamos a poder ver mejorías nunca. Pero no depende solo del gobierno, depende de nosotros, de nuestra mentalidad, de cómo analicemos al capitalismo, de la forma en la que nos interesemos por las situaciones que suceden, que nos involucremos plenamente en todo lo que sucede, para no solo ofrecer cuestionantes, porque se nos hace demasiado fácil como sociedad decir que el gobierno no hace nada, que la policía no hace nada,
pero nosotros mismos no estamos haciendo nada por cambiar nuestra mentalidad tampoco. Y es que empieza por ahí, por la mentalidad de cada uno de nosotros y la forma en la que analizamos el mundo, de la forma en la que nos involucramos en las dinámicas de gobierno, de la forma en la que nos involucramos en las dinámicas de sociedad, de la forma en la que nos involucramos para poder ofrecer nuestra opinión y para, más allá de ofrecer dudas, problemáticas, que ya de por sí hay muchas, poder ofrecer soluciones. Y es en las soluciones donde está realmente lo bueno de todos los problemas. Porque un problema sin una solución termina produciendo muchísimos más problemas. Y es por ello que nuestra labor en la sociedad es poder cambiar estas dinámicas de capitalismo, como lo es el análisis del capitalismo Gore y el capitalismo Snow, para poder crear un capitalismo o poder generar un capitalismo que no sea 100% dependiente de las vidas humanas. Que no tengan que morir más personas para poder darnos cuenta que como sociedad debemos mejorar. Y es que sucede algo, y con esto quiero despedir el podcast. Mucha gente piensa que no va a hacer diferentes cosas o que no va a arriesgar su vida o que no va a arriesgar su pensamiento, su moral, su ética por ofrecer su opinión y ofrecer una solución que posiblemente va a tener mucho revuelo y va a tener muchas opiniones contrarias. Pero es que sucede una cosa. Todos somos finitos, la vida es finita, todo lo que nos rodea es finito, los negocios terminan siendo finitos, pero lo único que es infinito es el mensaje que dejamos antes de irnos. Y si por cada uno de nosotros hay un mensaje bueno antes de morirnos, va a haber una persona que se va a guiar en ese mensaje para poder cambiar las dinámicas de la sociedad y hacer que la sociedad en la que vivimos sea en un futuro mejor de la que deseamos y mejor de la que tenemos ahorita. Así que con eso me despido y espero que les haya gustado muchísimo. Esto fue Entonces Hablemos. That means you're extra.